En este ciclo de acción ganadera, hoy tenemos un tema muy actual para la época, como es la revisación de toros, y con un especialista como Sergio Marcantonio, que es el que nos va a hablar del tema. Acción ganadera es una propuesta que venimos desarrollando desde hace varios años en forma presencial, en exposiciones agropecuarias, y se trata de capacitaciones, de talleres, en los que los asistentes participan y, para decirlo en criollo, participan metiendo mano, guiado por estos especialistas. Entre ellos Sergio es uno del que siempre está presente con sus temas de reproducción. Sergio Marcantonio es médico veterinario, tiene una maestría en reproducción animal en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la cátedra de reproducción animal de esa misma facultad de veterinaria de la UBA, es profesor de la cátedra de bovinos de carne en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina. También es profesor de la maestría en producción animal que realizan en conjunto las facultades de agronomía y veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la revista Taurus, una publicación muy reconocida, muy especializada también en temas de reproducción animal, y es asesor privado en reproducción y sanidad en bovinos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, y muchas gracias por esta reunión. No, al contrario. Mira, Sergio, para entrar derecho al tema de revisación de toros, ¿por qué nos contás cuál es la importancia de revisar a los toros? Sí, cómo no. Lo primero que tenemos que pensar es justamente cuál es la función que aportan los toros dentro de un rodeo de cría. Y ahí nos tenemos que concentrar en que evidentemente es un reproductor, o sea que su función fundamentalmente es preñar a las hembras, pero la diferencia con la hembra justamente es la relación cuantitativa que hay toros-vacas. Es decir, como reproductor, una hembra tiene la misma importancia que un toro, pero como en los rodeos hay 30, 40 veces más vacas que toros, la importancia de la revisación de cada uno de esos toros es mucho mayor. Digamos que de alguna manera el no revisar los toros es un mal negocio, podríamos decirlo de esta forma. ¿Se puede medir ese mal negocio? ¿Se puede cuantificar? Por supuesto que sí, evidentemente el cálculo deberá ser individual en cada establecimiento, pero solamente para tener una idea, debemos pensar que el hecho de no revisar los toros implica dos tipos de pérdida. Por un lado, una que es el hecho de mantener en el campo toros subfértiles o infértiles, es decir, tener toros vacacionando en el campo que no están produciendo. Y por otro lado, el riesgo que significa que al no revisar los toros estemos produciendo una caída en la fertilidad, o sea, llevado a bajos porcentajes de preñez, que evidentemente ambas situaciones tienen un impacto económico. Si le pusiéramos números, mira, yo justamente estuve analizando en una especie de Excel, podemos decir que por un lado, el costo de la revisación de los toros, eso es variable en términos de honorarios profesionales, pero puede rondar alrededor de los 25, 30 kilos de novillo cada uno de los toros. Si eso vos lo llevás a la relación toro-vaca, es decir, para expresar este costo no por toro, sino por vaca, el valor se te baja a prácticamente 1 kilo. Es decir, que vos estás invirtiendo, digamos, en la revisación de los toros, lo mismo que estás invirtiendo en el tacto, por ejemplo, para diagnóstico de preñez. Lo que pasa es que siempre duele mucho más, o al productor le parece una factura mucho más grande pensar en 25 o 30 kilos por toro que cuando uno lo expresa por vaca. Ahora, muy bien, tenemos que tener en cuenta que si hay un costo de mantenimiento de ese toro, si los ponemos por el lado del primer error, tener en el campo toros que no deberías tener,
fíjate vos que mantener un toro con sus más o sus menos representan al año alrededor de 650 kilos. Es decir, que estamos hablando de una inversión de 25 o 30 contra 650. Es decir, que es una relación de 20 y tanto a 1. Eso por un lado. Pero si lo ponemos del otro lado, es decir, pensando en el impacto que podría tener en la caída de la preñez, esto todavía puede ser mucho mayor. Vos pensás que, por ejemplo, si nosotros calculamos números promedios, una caída de un 1% en la preñez puede significar aproximadamente unos 2 kilos por vaca. 2 kilos por vaca. Es decir, que otra vez el retorno a la inversión es muy favorable. Claro, claro. O sea que estás invirtiendo 1 kilo y evitando perder 2, o sea, el doble, ¿no es cierto? Por lo menos, si estamos hablando de una caída de un 1%, pero vos fijate, Claro. por ejemplo, que si, como es lamentablemente en muchas situaciones común, que vos por no revisar toros estés introduciendo una veneria en el campo, esa caída de la preñez puede irse a 60%, o sea, puede caer del 90% a 60%, y en ese caso, digamos, es una caída de alrededor de 50 kilos por vaca. Claro. O sea que, fíjate, es 1 kilo que vos estás invirtiendo por vaca para revisar los toros y estás evitando una caída de 50. Además, que cuando vos introducís una veneria en el campo, no es el impacto de un solo año, sino que estás comprándote un problema que te va a llevar varios años a resolver. Muy bueno, te soy sincero, nunca había escuchado cifras o cálculos de este tipo. Me parece interesantísimo para poder graficarlo. Sergio, ¿en qué medida se hace o se aplica la revisación de toros en la Argentina? Bueno, acá viene la paradoja, ¿no? Como pasa con muchas tecnologías así de procesos en nuestro país y en particular en la ganadería, que si bien los números son sumamente contundentes, como lo que estábamos hablando, la adopción de la revisación de toros todavía sigue siendo escasa. La realidad es que nuestro país no es muy poderoso, o la Argentina no es muy poderosa en el tema de estadísticas, y bueno, y aquí no es una excepción. Pero seguramente menos de la mitad de los toros pasan por un examen previo al servicio, lo cual, vuelvo a decirte, no revisar toros es un mal negocio. Eso, si hay algo que me gustaría que quedara, es eso, que en realidad no revisar los toros es un mal negocio. No es un costo, sino que es una inversión que es muy favorable, el revisarlos. Ahora, Sergio, ¿hay un momento que es el adecuado para hacer, un momento del año, una época en que es adecuada para hacer la revisación de toros? Porque tengo entendido que no todos los productores, aquellos que lo aplican, ¿no?, lo hacen en la misma época. ¿Cómo es? Claro, siempre tenemos que pensar que tenemos que revisar los toros antes de usarlo. Esto parece una obviedad, pero permitime que lo comentemos de esta forma, porque muchas veces el examen se hace justamente, por ejemplo, cuando se retiran los toros y se hace al momento simultáneo con el tacto de las vacas. Pero eso no implica que es usar los toros y después revisarlos. Como esto es un ciclo, eso implica hacer una revisación previa al próximo servicio muy temprana. Es decir, si uno hace una revisación en una época de fin de verano, de otoño, tiene la ventaja de que uno está haciendo un posible descarte de toros muy temprano y puede tener la ventaja de ya tener un cálculo de cuántos toros va a tener que reponer para el próximo servicio, en la próxima primavera. Ahora, eso que es una ventaja respecto a lo mejor a revisar los toros por allá, por el invierno, o 1 o 2 meses antes de comenzado el servicio,
tiene la desventaja de que lo estamos haciendo justamente con mucho intervalo entre la revisación y el comienzo del servicio, y ahí hay una ventana de tiempo que estamos, en la cual no tenemos el control de qué pasa con los toros. Con lo cual, otra vez, hacerlo en forma muy anticipada o hacerlo en forma más próxima al servicio tiene ventajas y desventajas. Tendrá cada productor que poner en la balanza cuál de ellas es mejor. Si el campo es un campo que tiene condiciones muy controladas, me refiero con respecto a alambrados, por ejemplo, quizás sea mejor hacerlo más próximo al servicio. En un campo que no tiene historial de venerias, en un campo que tiene buenos alambrados, si el campo es más riesgoso, o sea, digamos, los alambrados son más permeables, por decirlo de alguna manera, quizá convenga hacerlo de forma más anticipada. Bien. Sergio, nos vamos quedando con poco tiempo, pero queda una pregunta, un tema sobre que siempre se hace referencia de cuál es la circunferencia escrotal, qué vinculación tiene con los componentes de la fertilidad, que entiendo que la circunferencia escrotal es una de las medidas de las prácticas en la revisación, ¿no es cierto? Sí, justamente es una de las pocas medidas de fertilidad que justamente nos da un valor numérico. Después, muchas veces uno trabaja a favor de la fertilidad con otros parámetros donde uno no le puede poner un número. Entonces, la gran ventaja es de medir la circunferencia escrotal, que en definitiva es un estimador del tamaño testicular y por lo tanto de la capacidad que tiene ese toro de producir espermatozoides. Con lo cual, esa medición, especialmente en toritos jóvenes, es una herramienta que nos va a permitir seleccionar a favor de toritos con mayor contorno escrotal, con lo cual estamos logrando, por un lado, un efecto sobre el propio toro, de ser un animal más precoz y más productor de espermatozoides, y por otro lado, un efecto que queda en el rodeo porque lo está transmitiendo, porque tiene una heredabilidad moderada, lo está transmitiendo a los hijos y a las hijas. Fíjate vos, que hijas de toros de mayor contorno escrotal son más precoces sexualmente. Entonces, con el simple hecho de poner una selección en función de un contorno escrotal mínimo y todo torito que tiene por debajo de ese contorno escrotal, excluirlo, descartarlo, estamos trabajando e invirtiendo en la fertilidad del establecimiento. Muy bien, como siempre, clarísimo, Sergio. Y antes de terminar, quiero agradecerle a Norberto Melone, que nos vino acompañando durante toda la entrevista, a quien vos conocés, con quien trabajamos juntos desde hace muchos años y también desde que iniciamos Acción Ganadera. Así que gracias, Norberto. Para vos, Sergio, un abrazo grande, todo el agradecimiento. La verdad que, como siempre, ha sido clarísimo y en un tema que, bueno, que vos has mostrado toda la relevancia y la importancia que tiene. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel, gracias por este encuentro. Un saludo a Norberto y muchas gracias a quienes están del otro lado de la pantalla.